Vamos a pasar de nuevo al segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional, donde están haciendo un recuento del caso de los choferes acusados de sicariato previo a leer la sentencia. Así que vamos a escuchar a la secretaria de esa corte. O sea, no podemos observar una secuencia de hechos desde un momento hasta otro, sino que se presentan imágenes específicas de momentos específicos, pero no nos da al tribunal todo el contexto de lo que ocurrió en esa escena. Y por tanto no podemos tener la percepción real de quién era que estaba agrediendo a quién o qué era realmente lo que ocurría en ese momento. Eso pasa. El tercer punto respecto a ese video, en el acta de entrega voluntaria se hace constar que se trata de un video tomado de la cámara de La Manchita. El testigo Belarminio dijo aquí que se trata de un video que se lo entregó un amigo. Luego de varias preguntas, en principio no quería decir quién era, y luego con un amigo de la prensa se lo entregó, fue lo que explicó ante el tribunal. Entonces, no le queda claro al tribunal, ciertamente, aunado a todo lo anterior dicho respecto al video, cuál es el origen del video, de dónde surge el video, de dónde salió el video. Por ende, este video, pues efectivamente, como creo que ha quedado bastante claro, no puede formar una convicción o una reconstrucción de los hechos de su valoración respecto a los hechos del 19 de septiembre del 2013. En cuanto a los testigos, que ya serían las pruebas que quedan, porque las demás son certificados médicos que constatan simplemente que esos ciudadanos pues, sufrieron heridas. Entonces, los testigos son quienes dicen cuáles fueron las personas que intervinieron como sujetos activos, o sea, como las personas que causaron esas heridas a los ciudadanos Belarminio y al ciudadano Fran Laustin. En este caso tenemos entonces el testimonio de Belarminio Emilio Brito. Belarminio Emilio Brito dice más o menos que en fecha 19 de septiembre estaba en la parada La Manchita llenando guaguas de pasajeros y que vio un grupo de personas que llegaron, que ese grupo de personas se quedaron ahí y que luego entonces llegó el ciudadano Arsenio Quevedo y Cristino Batista y que hablan unos minutos y que luego entonces comenzaron a dispararle a todo el mundo, disparando en contra de él personalmente, decía, y que Cristino Batista fue la persona que le disparó a él personalmente, o sea, que vio a todas esas personas con armas y que Cristino Batista era quien le estaba disparando a él de manera personal. Inclusive añade que el señor Arsenio Quevedo dio la orden y que era el autor intelectual de todo esto porque hasta el momento en que no se presentó el señor Arsenio Quevedo, pues entonces ellos no se abalanzaron en contra de las víctimas que estaban ahí, él y los demás, para dispararle. Ya vimos, en primer lugar, lo que dice la acusación, que por eso era importante resaltar lo que decía la acusación. La acusación no menciona al ciudadano Arsenio Quevedo en ningún lugar de ese relato del 19 de septiembre del 2013. ¿Y por qué esto es importante? Pues imagínense que a usted le están acusando de A. Entonces le acusan de A, usted pasa medida de coerción, usted pasa audiencia preliminar acusándolo de A. Y luego en el juicio le quieren poner el abecedario completo. Y quieren decir que usted tiene el abecedario completo y que todas esas son sus acusaciones. Pues esto no es posible. Sencillamente esto no es posible, no porque lo digo yo, no porque lo dice la magistrada, ni el tribunal, ni la defensa, ni el Ministerio Público, ni nadie. Lo ha dicho el legislador, lo dice la Constitución. Hay un debido proceso que se debe regular. Y la normativa procesal penal establece que debe existir una correlación entre la acusación y la decisión que se tome, precisamente para preservarle a usted su derecho de defensa. Entonces, esto le crea al tribunal una imposibilidad de poder venir a atribuirle en esta etapa ya esos hechos al ciudadano Arsenio Quevedo, porque sencillamente en la acusación no se hizo constar esos hechos de esa manera. Dicho eso, el ciudadano Belarminio Emilio Brito, en la prueba de refutación que fue presentado por la defensa, establece lo siguiente ante la fiscal del Distrito Nacional. Dice: recibí heridas de balas de un tal Chucky. A quien vi con una pistola fue al Chupanqui.
estaba en la parada La Manchita. Entonces llegó Arsenio Quevedo en una Tajo negra, desmontándose el chofer en la esquina, tirando tiros. Esa persona se llama Eduardo Espinosa, el chofer de Quevedo. Yupanqui, también ejecutor. Él fue que me hirió a mí en las dos piernas, es decir, que hablo con conocimiento de causa. Lo pueden observar ahí. Textualmente, ante el interrogatorio que le hicieran en la Fiscalía del Distrito Nacional, eso es lo que dice el ciudadano Belarminio Emilio Brito. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que si bien nosotros tenemos que valorar las declaraciones que tomamos a través de la inmediación, no podemos desconocer primero que se trata de un testigo víctima. Como se trata de un testigo víctima, pues entonces hay una serie de cuestiones que el tribunal tiene que valorar, que la jurisprudencia así lo ha asumido, tanto nacional como internacional. La doctrina ciertamente tiene que corroborarse de algún modo esas declaraciones, porque se trata de una persona que tiene un interés en el proceso, un interés porque es una víctima, tiene un interés legítimo, aparte de que también tiene un interés como querellante y actor civil, que es un interés económico porque pide el resarcimiento económico de los daños que ha sufrido. Y en este escenario, pues evidentemente hay un interés envuelto en este proceso, donde cada una de las partes tiene una situación, y evidentemente aquí hay una situación problemática que va más allá de lo que nosotros estamos apoderados. Entonces, siendo así, nosotros tenemos un testigo que en un principio, aparte de que es un testigo víctima, en un principio dice una cosa y luego cambia sus declaraciones cuando está ante el plenario y dice otra cosa totalmente distinta, porque se indica a una persona absoluta y totalmente distinta a la que se indicó ante la fiscal del Distrito Nacional como quien le había ocasionado esa herida. Entonces el tribunal se encuentra evidentemente en una situación donde ese testigo que es víctima y que tiene un interés en este proceso por su condición de víctima, querellante y actor civil, ha variado esas declaraciones y no las ha mantenido en el tiempo. Entonces, eso afecta necesariamente su credibilidad ante el tribunal, por lo que el tribunal en ese sentido entiende que efectivamente este testigo no es idóneo para poder tener por cierto que el señor Cristino Batista es quien le ha ocasionado esas heridas. Entonces tenemos al señor Rabel Rodríguez. El señor Rabel Rodríguez ha establecido que ciertamente vio que Cristino y Arsenio Quevedo le dispararon a esas personas, que se metió debajo de una guagua y una serie de relatos. En este escenario, como ya lo ha dicho el tribunal, donde evidentemente se ve una situación de intereses envueltos en este proceso, y al dejarnos en el ánimo del tribunal esas declaraciones del ciudadano Belarminio Emilio Brito, una situación de incertidumbre, entiende el tribunal que necesariamente este testigo, Rabel Rodríguez, para sacarnos de esa duda que nos ha dejado todo este escenario, tiene que encontrarse corroborado con otras cuestiones. Y cuando buscamos entonces esa corroboración, pues no la hay. No existe otro testigo que corrobore que ciertamente eso ocurrió en el modo en que se relata ese testigo Rabel Rodríguez. Dicho eso, pues entonces el tribunal, sobre ese aspecto y sobre la acusación al ciudadano Cristino Batista de violación a las disposiciones del artículo 2, 295 y 304, entiende que no hay pruebas suficientes para sostener la responsabilidad penal del mismo por esos hechos. En cuanto a la violación a la ley 36, que es otra acusación que se le imputa al ciudadano Cristino Batista, en ocasión de ese mismo hecho, el tribunal ha podido observar que primero el Ministerio Público ha presentado una certificación del Ministerio de Interior y Policía, donde refiere que ese ciudadano no se encuentra registrado con armas. Pero, caramba, conoce el Ministerio Público, conoce los acusadores, la situación de ese señor, y la conoce el tribunal, porque se han presentado pruebas y porque
y porque es de conocimiento de todas las partes, que este ciudadano es un mayor retirado de la Policía Nacional. Conoce el Ministerio Público las disposiciones, conoce la parte acusadora las disposiciones establecidas en la Ley 36, específicamente el artículo 5. La Ley 36, de hecho, regula la disposición de licencias para los civiles, no así para las personas que tienen esa calidad de oficiales de la Policía Nacional, como ocurre en este caso. Bien, entonces el señor Cristino Batista Roa es mayor retirado de la Policía Nacional, se hace constar a través de las pruebas. El hecho de que se le impute, o mejor dicho, de que se le haya encontrado una arma y que se haya presentado una certificación del Ministerio de Interior y Policía, no quiere decir que él esté violando esta ley, porque está amparado en el artículo 5 de la Ley 36, que era la que regía en ese momento, y tiene efectivamente su formulario 25, donde hasta el momento es totalmente válido, donde ese señor dice la Policía Nacional que le ha entregado esa arma en esa virtud. El Ministerio Público en otro hecho, o mejor dicho, respecto a otro imputado, que es el ciudadano Amaury Cabrera, presentó una certificación del intendente de la policía, porque sabía de su condición y sabe efectivamente que eso es lo que le va a acreditar a él ese porte de arma que tenía ese ciudadano al respecto. ¿Por qué no lo hizo respecto a Cristino? Pues no sabemos, pero sabemos que conoce la norma y sabemos que sabe perfectamente el Ministerio Público lo que le estamos diciendo, así como todos los acusadores en este caso. En ese sentido, en esta situación, efectivamente no existe un ilícito, sencillamente no se ha violado la Ley 36 por parte del ciudadano por todo lo que hemos dicho anteriormente. Continuamos entonces con la magistrada respecto a los demás hechos. Pues en ese mismo orden de ideas entonces pasamos a analizar el hecho de fecha 14 de enero del año 2015. En ese hecho, como es de conocimiento de todas las partes, perdió la vida un ciudadano, específicamente el señor Mateo Nieves, pero además en ese mismo hecho resultaron con heridas víctimas que estaban en ese escenario, y nos referimos a los señores Edi Francisco Sánchez, Manuel Emilio Romero, Ramón Antonio. Además, destacar que dentro de esas víctimas también está la señora Santa de Jesús, madre a la sazón del señor Nieves, y la señora Heidi López, esposa, o en este caso viuda de este ciudadano. ¿De qué acusa el Ministerio Público a estos ciudadanos frente a este supuesto? Los acusa de manera puntual, como puede observarse en los hechos que se reflejan en la pantalla, de que siendo aproximadamente las 7 de la noche del día 14 de enero del año 2015, desde el sector Pedro Brán, Distrito Nacional, el acusado Edison de los Santos, conjuntamente con Amaury Cabrera, Daniel Octavio, así como un ciudadano de nombre Félix Lora, a quien se ha indicado que está prófugo, a bordo de un transporte que manejaba el acusado Edison de los Santos, se trasladaron hacia la avenida Duarte con París, donde se encontraban miembros de FENATRAPEGO. Sigue el relato e indica: y al llegar los acusados a dicha intersección, el acusado Edison de los Santos, en eso de las 7:43, desde su celular, como se observa ahí, llamó al acusado Arsenio Quevedo y le informó que tenía el objetivo en la mira. De inmediato comenzaron a disparar en contra de las víctimas, Mateo Nieves, logrando asesinarlo, y en el acto a la víctima Ramón Antonio Peña Beltré, logrando herirlo de bala. Mientras esto ocurría, el acusado Arsenio Quevedo se mantenía en la sede de UNATRAFIN, esperando el desenlace del encargo que había hecho
al comando armado que supervisaba el acusado Erickson de los Santos Solís. Inmediatamente el acusado Amaury Cabrera y Danilo Octavio y el imputado Félix Lora, prófugo, y el acusado Erickson de los Santos emprendieron la huida del lugar de los hechos de manera separada, por lo que en la fuga el acusado Danilo, alias Danilo El Prieto, intentó comunicarse desde su número de teléfono con el acusado Amaury Cabrera, en eso de las 7:21, con la finalidad de verificar el punto de reunión para dirigirse a Pedro Brán. Y una vez que llegaron a Pedro Brán a las 7:50 con 22 segundos, el acusado Erickson de los Santos Solís llamó al acusado Arsenio para informarle que su mandato había sido ejecutado y que se encontraban fuera del perímetro de la escena. ¿Qué aportó el Ministerio Público para probar estos hechos? Como en los casos anteriores, en el supuesto que nos ocupa en este momento, el Ministerio Público presentó elementos de prueba testimoniales de las víctimas directas de estos hechos, los que hemos mencionado: Eddie Francisco, Emilio Romero, Ramón Antonio, uno de ellos que estuvo desde la génesis del problema y otros que según las declaraciones se integraron cuando fueron pasando los minutos. ¿Qué dicen esos testigos? O más bien, ¿qué dijeron aquí ante este tribunal? Esos testigos dijeron, como puede observarse en la pantalla que se proyecta, en el caso del señor Ramón Antonio Peña Beltré, después de un interrogatorio que el tribunal lo apreció, unos testigos en su conjunto de este caso, sinceros, los apreció coherentes y dijeron de viva voz, en el caso de Ramón Antonio: no pude ver quiénes eran, no sé, no los vi, entre otras cosas. Dice por otro lado el señor Eddie Francisco: no vi quién me agredió, no sé quién lo hizo. Manuel Emilio Romero: no vi quién me agredió. Es decir, los testigos presenciales, aquellos que estuvieron desde el momento específico que se armó el problema, le dijeron al tribunal, y a través de la inmediación así se apreció con todas las partes aquí presentes, que esos testigos que estuvieron ahí en el lugar de los hechos no vieron quiénes fueron sus agresores. Al margen de lo anterior, agregó uno de los procesados que ciertamente en ocasión de estos hechos estuvieron bajo arresto por motivos protocolares, diría el tribunal, propias de la investigación que por lo general ocurre cuando pasa un hecho de esta envergadura. ¿Qué además presentó el Ministerio Público? El Ministerio Público presentó testigos instrumentales. ¿Qué es un testigo instrumental? Por ejemplo, un fiscal que hace un levantamiento de un allanamiento es un testigo instrumental porque levantó ese documento. Presentó el Ministerio Público una prueba de balística. Recordar en ese mismo contexto que las pruebas que para los tres hechos de este caso, objeto de análisis, se han presentado, son la evidencia que se proyecta en este momento, y que de esa evidencia, como se observa, hay un arma de fuego que pertenece a Cristino, hay un arma de fuego que pertenece a Amaury Cabrera y hay un cargador que fue ocupado en uno de los allanamientos de Arsenio Quevedo. En este contexto, entonces, dice la inteligencia, o más bien la prueba pericial, el análisis balístico, que de esos hallazgos que se levantaron en la escena donde, dice el tribunal, de manera muy lamentable perdió la vida un ser humano de trabajo, esos casquillos no son compatibles con esas armas que aquí se trajo al tribunal. Es decir, lo que apareció en la escena donde murió o donde mataron a Mateo Nieves, esos casquillos no coinciden con estas armas, y estas armas fueron ocupadas en posesión de los hoy juzgados. En otro orden de ideas,
presenta el Ministerio Público una prueba ampliamente discutida en este escenario. Nos referimos al análisis de inteligencia electrónica. Como dicen en el argot popular, un mapeo, un cruce de llamadas. ¿Qué pudo el tribunal constatar de esta evidencia? Pudo constatar que, según estableció en este escenario el testigo Tamares, uno de los peritos que levantó esta pericia, valga la redundancia, explicó que ciertamente él fue uno de los que la practicó, que él analizó de 80 a 90 días de los movimientos y llamadas de los acusados. Al tribunal se le trajo 2 días de esa inteligencia, de ese mapeo. ¿Qué es lo que esto persigue? Determinar cuál es el movimiento geográficamente de una persona, dónde usted va, cuáles son los puntos que usted frecuenta, a quién usted llama. Y lógicamente, si se analizan 90 días y al tribunal solamente se le trae una muestra de 2 días, para que determine a través de esa muestra de 2 días, de 90 días analizados, es lógico que no sabe el tribunal con certeza más que lo que el testigo presentado por el Ministerio Público ha dicho aquí. ¿Y qué dijo, entre otras cosas? Tribunal, los ciudadanos se comunicaban de manera fluida. ¿Qué es fluida? ¿Es habitual? ¿Es común? Como usted se llame, prácticamente a diario. Dicen los acusadores que el comportamiento de estos ciudadanos en los 2 días que se le trajo al tribunal son claves para determinar que ellos fueron indubitablemente quienes ordenaron y ejecutaron a los procesados. ¿Por qué? Porque a pesar de que esos 90 días, algunos de ellos mantuvieron una comunicación fluida, constante, pues resulta que esos 2 días que le trajeron al tribunal, ciertamente los procesados, y uno de ellos, o 2 de ellos, que de manera, con otras motivaciones, se ubican en otro hecho, también se comunicaron en este escenario. El tribunal se ha preguntado, ¿y qué decía esa comunicación? Bueno, si ustedes la saben, los felicitamos, porque el tribunal no la sabe. El tribunal lo que tiene es aquí, entonces, una prueba que indiciariamente le dice al tribunal, ellos se comunicaron, y que el testigo dijo aquí, se comunicaban de manera fluida. ¿Cuáles se comunicaban de manera fluida? Erison de los Santos, Arsenio Quevedo de manera específica. ¿Por qué? Dice el tribunal, y lo extrae del análisis de la prueba, que no es extraño que se comunicaran. ¿Por qué no es extraño? Porque uno de ellos es el presidente de UNATRAFIN, entidad puesta en causa como tercera demandada, y uno de ellos es uno, como se dijo aquí, sin contradicción, de los 13 vicepresidentes de UNATRAFIN. Es decir, habían lazos de carácter comercial, habían vínculos de carácter empresarial, diría el tribunal. Por tanto, no es extraño que se comunicaran. Lo que sí es que de manera indiciaria al tribunal se le trajo a través de esta prueba que entre los procesados, Erison de los Santos, Amaury Cabrera, hubo cruce de llamada. ¿Qué se dijo en esa llamada? El tribunal no lo sabe. El tribunal, a través de esa llamada sin contenido, no puede de manera subjetiva inferir que esos ciudadanos, cuando Erison de los Santos llamó a Quevedo, era para indicarle lo que el relato fáctico le ha dicho el tribunal. De hacerlo, el tribunal
lesiona las garantías, no de esos que están sentados ahí hoy día, sino de usted que está ahí, de todos nosotros, porque las garantías son para la sociedad. Y si el tribunal de manera abrupta, abusiva, violando el debido proceso, le da contenido a una información que los interesados no le ha traído al tribunal, créame, sociedad, que estaríamos mal parados todos, porque las garantías quedaría entonces establecido que los jueces la van a pisar de manera absoluta. Entonces, como decíamos inicialmente, esa reconstrucción de los hechos la hace el tribunal a través de esa verdad procesal, de esa verdad procesal que se extrae de las pruebas, no de lo que las partes allá abajo puedan tener como conocimiento personal de los hechos, sino de esas herramientas técnicas que ha dispuesto el legislador que nos representa a todos para que los derechos de todos sean garantizados. Entonces, ante esta evidencia, obviamente el tribunal no puede aquí decirle a las partes, a la señora Heidi, a la señora Santa, mujeres que han estado en este escenario, víctimas, que así lo ha creído de manera absoluta este tribunal, en el caso específico, porque así lo establecieron, y ciertamente han perdido un ser, que la pérdida de un ser humano, indiscutiblemente eso es invaluable. Sin embargo, por una cuestión de sentimentalismo, el tribunal no puede darle contenido a una prueba que los acusadores no nos han traído. Va más allá el tribunal. Y dice el tribunal además, volviendo a ese relato de esos hechos, cuando leía el tribunal estos hechos de manera sosegada, le embarga al tribunal una gran preocupación, legítima de todo el que juzga. Santos cielos, fijémonos en ese relato. Fíjese usted todo lo que dice ahí, que aquí hubo gente que llamó, que aquí hubo gente que dio una orden. ¿Y cómo este tribunal le va a decir a doña Santa, la madre de Mateo Nieves, y a la señora Heidi López, quienes han estado aquí desde la génesis de este caso y han escuchado de voz directa de esas víctimas que están a su lado, que fueron víctimas presenciales de este caso, que le han dicho al tribunal, yo no vi quién me dio, yo no vi quién era, no sé quién fue? ¿Cómo el tribunal le va a decir a estas dos damas, sí señora Santa, sí señora Heidi, fueron ellos? No, tribunal jamás le va a decir eso. ¿Saben ustedes por qué? Porque nos debemos a la ley y al respeto que ustedes como víctimas, el tribunal, ustedes le han impregnado. Decirle eso es para que ustedes salgan y digan, el tribunal no tenía pruebas y como quiera los condenó. Va más allá el tribunal. Veíamos nosotros las fotografías de ese fatídico incidente del 14 y veía esas fotos que no pudo compartir con ustedes porque se nos trajo fue una fotocopia de la autopsia, por ende no estaban a color esas imágenes para que la calidad la puedan apreciar. Y veía el tribunal que es indiscutible que ahí sucedió una trifulca, un desorden, un caos, donde esta gente ciertamente no podía ver, no pudo ver nada, a pesar de que fueron víctimas. Pero va más allá el tribunal, volviendo a estos hechos y escuchando a uno de los testigos que decía que tenían un problema de rutas, que tenían un problema por el espacio,
A pesar de que aquí se ha mencionado al dueño de la casa, en este caso Arsenio Quevedo, resulta que fueron los mismos testigos y los demás elementos de prueba que le indicaron al tribunal de manera coherente, lógica, testigos a quienes el tribunal, a través de la inmediación, pudo determinar que definitivamente eran testigos creíbles, fiables para el tribunal, por la forma en que dijeron las cosas. Y le dijeron al tribunal, sí, había un problema entre fenatrapego y unatafil. Además dicen ellos que el problema era entre fenatrapego y Sichosocri. ¿Quiénes son estas partes? Son dos sindicatos, uno, fenatrapego, a su vez afiliada a Fenatrado, y a Xochopidupa, más bien, a Xochopidupa, que es afiliada a Unatrafil. A Xochopidupa y Fenatrapego son las cabezas de ese incidente. Pero en voz de quién, en presencia de quién, de sus representados, que en este caso se dijo a través inclusive de un informe de la MEC que el conflicto surge entre Sichosocri, afiliada a Fenatrapego, que a su vez es afiliada de Fenatrado, y de Xochopidupa, que es una afiliada de Unatrafil. Es decir, los cabezas de esas dos sindicatos estaban en un lugar y los sindicatos estaban en el terreno de la labor del transporte, y entre ellos ocurrió un incidente en esa mañana. Recoge la evidencia que aquí se presentó que el incidente de la mañana del 14 se suscitó por el hecho de que las partes que representan a Sichosocri se presentaron en la mañana, donde estaban los que estaban en el área de la ruta de Xochopidupa, y le indicaron que ese era su espacio. Oiga usted, ese era mi espacio, y como era mi espacio, eso trajo en esa mañana un problema. Eso originó, vía de consecuencia, que se trataran de formular alguna reunión. Esta reunión, aquí se dice, no comparecieron todas las partes, y luego del análisis armónico de la prueba, extrae el tribunal que las partes que representaban a la gente de Fenatrapego y afiliada a Fenatrado, ellos habían indicado que estuvieron detenidos en ocasión de la investigación del incidente que se había ocasionado en la noche donde murió el señor Mateo Nieves. Por tanto, el día 15, que era la reunión, no estaban, y es legítimo también comprenderlo. Tribunal ha observado, señores, una gravedad absoluta en este relato, y le toca al tribunal decirle a todos ustedes y a usted que nos está viendo que si el Ministerio Público tuvo en cualquier momento la información, el contenido de que Arsenio Quevedo o de que Edison de los Santos llamó a Arsenio Quevedo para recibir un mandato para ejecutar a una persona, debió traérselo al tribunal. Bien, estamos escuchando el recuento del caso de los choferes acusados de sicariato ahí en el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional. Vamos a hacer una pausa, en un rato conectamos entonces con la lectura del fallo de esta corte.